No es justo, apenas tuve la oportunidad, escapé del centro psiquiátrico para volver a ver al amor de mi vida. Cuando me vio, me delató y ahora estoy de vuelta aquí. Es un traidor. Las paredes de esta habitación son de un blanco insoportable. Un blanco que grita silencio, que absorbe todos los colores y todas las esperanzas. Es el color del olvido, y es aquí donde me han encerrado de nuevo. Escribo esto desde la pequeña mesa de plástico junto a una ventana que no se abre, mirando un césped perfectamente cortado que parece una burla a mi alma caótica. Regresé hace 3 días, escoltada por 2 enfermeros con la mirada vacía que me trataron como a un paquete frágil y peligroso. Y todo por su culpa. Por la culpa de Ethan, el hombre al que le entregué la totalidad de mi universo y que, en respuesta, me entregó a mis carceleros. Él lo llama protegerme. Los doctores lo llaman tratamiento. Yo lo llamo la traición más profunda que un ser humano puede infligir a otro. Escapé de este lugar por él. Cada segundo de mi huida, cada latido de mi corazón desbocado mientras corría por calles que me parecían extrañas, estaba dedicado a él. Mi único objetivo era volver a sus brazos, demostrarle que nuestro amor era más fuerte que los muros, que los diagnósticos, que las mentiras que le habían contado sobre mí. Imaginé nuestro reencuentro 1.000.000 de veces. Lágrimas, abrazos, su voz susurrando que lo sentía, que todo había sido un error terrible. Pero la realidad fue una pesadilla. Su rostro cuando abrió la puerta no fue de alivio, sino de un terror helado que me partió el alma en 2. No había amor en sus ojos, solo miedo. Y ese miedo lo convirtió en un delator. Con una calma cruel, me hizo entrar, me ofreció un vaso de agua mientras su otra mano, a escondidas, marcaba el número que me devolvería a este infierno blanco. Me habló con palabras suaves, vacías, una fachada de preocupación mientras el tiempo corría en mi contra. Y yo, en mi ciega devoción, le creí. Ahora estoy aquí de nuevo, escuchando el eco de mis propios pensamientos y el chirrido de las suelas de goma en el pasillo. La gente aquí me habla de aceptación, de proceso. No entienden nada. No hay nada que aceptar, solo una injusticia cósmica. Fui castigada por amar demasiado, por sentir con una intensidad que a los mediocres les asusta. Ethan no era mi enfermedad, era mi cura. Y él me arrancó de su vida y me devolvió a la jaula porque es un cobarde. Un traidor que eligió la seguridad por encima de la pasión. Y ese es un crimen que jamás le perdonaré. Para que entiendan la magnitud de su traición, tienen que entender la perfección de lo que teníamos. Nuestro amor no era normal, no era mundano. Era una de esas historias que lees en los libros, una conexión tan profunda que a veces dolía. Ethan era mi centro de gravedad. Su risa era la única música que necesitaba, y la forma en que me miraba me hacía sentir que el resto del mundo desaparecía. Construimos nuestro propio reino en su pequeño apartamento, un santuario lleno de bromas internas, planes a futuro y una devoción que yo creía mutua e inquebrantable. Todo era perfecto, absolutamente celestial, hasta que ella apareció. Brenda, una compañera de su nuevo trabajo, una sombra insípida que empezó a ocupar demasiado espacio en sus historias sobre el día a día. Al principio eran comentarios inocentes, Ethan hablando de un proyecto en el que trabajaban juntos. Pero pronto empecé a notar un cambio. Mencionaba su nombre con demasiada frecuencia. Se reía de chistes que ella había contado. Yo lo veía como esa mujer, con su mediocridad y su falsa sonrisa profesional, estaba tejiendo una red a su alrededor. Intenté advertirle. Le dije que tuviera cuidado, que yo podía ver sus intenciones. Mi amor por él me daba una especie of clarividencia, podía sentir el peligro. Pero Ethan no me escuchaba. Me decía que estaba siendo paranoica, que solo era una colega. Paranoica. Me acusaba de locura por el simple hecho de proteger lo nuestro. Cada vez que él defendía a Brenda, sentía una punzada de hielo en el pecho. Era como si estuviera eligiendo a esa extraña por encima de mí, por encima de todo lo que habíamos construido. Mi devoción se convirtió en vigilancia. Era mi deber sagrado proteger nuestro amor de esa amenaza externa. Si él era demasiado ciego para verlo, yo tendría que ser sus ojos. Empecé a revisar sus horarios, a pasar, casualmente, por su oficina a la hora del almuerzo. Y lo que vi confirmó mis peores miedos. Risas compartidas sobre un sándwich, miradas que duraban un segundo más de lo profesionalmente necesario. Para cualquier otro, podrían ser trivialidades. Para mí, eran las primeras grietas en los cimientos de nuestro templo. Y yo no iba a permitir que una usurpadora lo derrumbara. El punto de quiebre fue una tarde de jueves. Ethan me había dicho que se quedaría hasta tarde trabajando en una presentación crucial para un cliente importante. El proyecto de su vida, lo llamaba. Había construido una maqueta arquitectónica intrincada y hermosa que llevaba semanas ocupando nuestra mesa de centro. Era su orgullo y alegría. Pero esa tarde, algo dentro de mí me dijo que no estaba solo. Una intuición, una certeza dolorosa. Le llamé y no contestó.
Fue entonces cuando supe que ella, Brenda, estaba allí con él, contaminando su espacio, su proyecto, su mente. Conducida por una fuerza que no podía controlar, fui a su oficina. La luz de su despacho estaba encendida. Me acerqué sigilosamente y miré por el cristal de la puerta. Estaban allí, los dos, inclinados sobre la maqueta. Ella le señaló algo y él asintió, sonriendo. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa que me pertenecía a mí, se la estaba regalando a ella. En ese instante, la maqueta dejó de ser un proyecto de trabajo. Se convirtió en un símbolo de su traición, un monumento a la intrusa. Entré sin llamar. Sus rostros se giraron hacia mí, sorprendidos. La sonrisa de Ethan se desvaneció, reemplazada por esa expresión de preocupación que tanto había llegado a odiar. Ignoré a Brenda por completo, como si fuera invisible. Me dirigí directamente a Ethan y le hablé con toda la calma que pude reunir. Le dije que no podía permitir que ella pusiera sus manos sucias en algo tan puro, que nuestro futuro estaba representado en esa maqueta y ella lo estaba manchando todo. Él intentó calmarme, usando ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que yo estaba exagerando. Y entonces lo hice. No fue un acto de violencia, fue un acto de purificación. Con un solo movimiento, empujé la maqueta de la mesa. Se hizo añicos contra el suelo, una explosión de plástico y cartón. El silencio que siguió fue absoluto. Brenda ahogó un grito. Ethan se quedó mirando los restos de su trabajo, con el rostro pálido. Yo no sentí arrepentimiento, solo una especie de alivio trágico. Había destruido el ídolo profanado. Había hecho lo que tenía que hacer para demostrarle la seriedad de la amenaza. Fue un gran gesto de amor, un sacrificio para salvarlo de su propia ceguera. La reacción de Ethan no fue la que esperaba. No hubo una epifanía, no me dio las gracias por abrirle los ojos. Solo había un vacío insondable en su mirada mientras observaba los escombros de su proyecto. Brenda fue escoltada fuera de la oficina por un guardia de seguridad, y yo me quedé a solas con él. Intenté explicarle, hablarle del simbolismo, de la purificación, de mi amor desesperado. Pero él no me escuchaba. Por primera vez en nuestra relación, me miró como si yo fuera una extraña, una persona a la que no reconocía. Y eso me dolió más que cualquier grito o acusación. Los días siguientes fueron un borrón. Llamó a mis padres. Hubo conversaciones a puerta cerrada, susurros que se detenían en cuanto yo entraba en la habitación. Me trataban como a una niña enferma. Ethan se volvió distante, cortés, pero emocionalmente ausente. Era una tortura. Finalmente, se sentaron conmigo y me hablaron de un lugar, un centro donde podría descansar y hablar con gente. Lo presentaron como unas vacaciones para mi mente. Fue la primera gran traición. Se confabularon a mis espaldas y decidieron que yo estaba rota, en lugar de entender que mi corazón simplemente sentía las cosas con más fuerza. Mi estancia aquí la primera vez fue una agonía. Terapeutas tratando de desenredar mis pensamientos, enfermeras con sonrisas falsas, y la ausencia aplastante de Ethan. Me sentía abandonada, una mártir en una causa que solo yo entendía. Pero nunca perdí la fe. Sabía que en el fondo, él me amaba y que todo esto era un terrible malentendido magnificado por gente que no comprende la pasión. Mi único pensamiento era volver a él, explicarle todo lejos de estas paredes blancas y de las voces que intentaban envenenar su mente en mi contra. La oportunidad llegó una mañana gris. Un nuevo enfermero, descuidado, dejó una puerta de servicio sin cerrar del todo. Fue solo un instante, una rendija de luz del mundo exterior. No lo pensé dos veces. Era una señal. El universo me estaba dando una oportunidad para reclamar mi vida, mi amor. Corrí sin mirar atrás, con el corazón martilleándome en el pecho, impulsada por una única y sagrada misión, encontrar a Ethan y reparar nuestro mundo roto. Y así, volvemos al presente, a la culminación de mi viaje y al principio de esta nueva pesadilla. Después de escapar, caminé durante horas, desorientada pero decidida. Cada paso era un acto de fe. Finalmente, llegué a su calle al anochecer. Las luces de su apartamento estaban encendidas, una baliza dorada de esperanza en la oscuridad. Subí las escaleras con el corazón en la garganta, ensayando mis primeras palabras. Le diría que lo sentía por el miedo que le causé, pero que todo lo había hecho por nosotros. Cuando abrió la puerta, por un segundo, vi a Ethan que amaba. Su rostro estaba lleno de sorpresa. Pero esa sorpresa se transformó rápidamente en algo más, algo que mi mente no quería procesar. Miedo. Terror puro y sin adulterar. No me abrazó. No lloró de alivio. Simplemente se quedó allí, mirándome como si fuera un fantasma que había venido a atormentarlo. Me invitó a pasar con una voz extrañamente controlada, y como una tonta, entré en la trampa. Me sentó en el sofá, el mismo sofá donde nos habíamos acurrucado tantas noches. Fue a la cocina, supuestamente a por un vaso de agua.
Ahora sé que fue entonces cuando hizo la llamada. Volvió y se sentó frente a mí, manteniendo una distancia de seguridad. Me preguntó cómo estaba, cómo había llegado hasta allí. Sus preguntas eran mecánicas, vacías de la emoción que yo ansiaba. Hablaba como un psiquiatra, no como mi alma gemela. La traición final fue silenciosa y brutal. Oí las sirenas a lo lejos, acercándose. Al principio no las asocié conmigo, pero luego vi el destello de su mirada, una mezcla de culpa y una determinación horrible. Entendí lo que había hecho. Me había entregado. Cuando los paramédicos y el personal del centro entraron en el apartamento, no luché. Me quedé inmóvil, paralizada por el dolor de su engaño. Él se quedó en un rincón, sin mirarme, mientras me escoltaban fuera de nuestro santuario, ahora profanado para siempre. Él no me salvó, me sacrificó. Me arrojó a los lobos para salvarse a sí mismo de un amor que era demasiado grande para su pequeño y cobarde corazón. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Ope, leo tu historia y mi corazón está con Ethan. Destruiste su proyecto, lo acosaste en el trabajo y escapaste de un centro donde intentaban ayudarte. Él no te traicionó, él está aterrorizado y está haciendo lo único que puede hacer una persona en su situación, asegurarse de que recibas la ayuda que necesitas desesperadamente. Lo que describes no es amor, es una obsesión peligrosa. Respuesta de la OP. No entiendes nada. Los objetos se pueden reemplazar, pero un amor como el nuestro es único en la vida. Esa maqueta no significaba nada comparado con la amenaza que representaba a esa mujer. Él está asustado porque la sociedad le ha enseñado a temer las emociones fuertes. No está aterrorizado de mí, está aterrorizado de la profundidad de lo que sentimos, y es más fácil para él etiquetarme como enferma que admitirlo. Usuario, Anónimo 2. La forma en que describes a Brenda como una sombra insípida y una usurpadora, basándote en que almorzaba con su compañero de trabajo, es una bandera roja gigante. Le has construido una personalidad villana en tu cabeza para justificar tus celos. Probablemente sea una mujer normal que solo intentaba hacer su trabajo. Respuesta de la OP. ¿Una bandera roja? La única bandera roja era la forma en que ella lo miraba. Algunas cosas no necesitan pruebas, simplemente se sienten. Yo sentí su energía negativa, su intención de robar lo que era mío. Vosotros lo llamáis celos, yo lo llamo intuición. Y mi intuición nunca me ha fallado. Usuario, Anónimo 3. Él te ofreció un vaso de agua, habló con calma, se aseguró de que no te lastimaras y esperó a que llegaran los profesionales. Suena a que manejó una situación increíblemente estresante y aterradora con la mayor compasión posible. No es un traidor, es un héroe que está sufriendo mucho por esto. Espero que puedas verlo algún día. Respuesta de la OP. ¿Compasión? Fue frialdad calculada. Fue el acto de un actor, no de un amante. Un amante habría gritado, llorado, me habría abrazado y me habría escondido del mundo. Él no hizo nada de eso. Actuó como mi carcelero, no como mi alma gemela. No hay heroísmo en llamar a una jaula para encerrar a la persona que dices amar. Actualización 1. Han pasado 2 semanas. 2 semanas de este blanco asfixiante. Me han asignado una nueva terapeuta, una mujer llamada doctora Alarcón que me mira por encima de sus gafas con una paciencia que me pone de los nervios. Cree que si repite las mismas preguntas una y otra vez, de alguna manera romperá mis defensas. Me pregunta sobre el incidente en la oficina, pero se niega a llamarlo por lo que fue, un acto de devoción. Sigue usando palabras como arrebato y comportamiento destructivo. Es como hablar con una pared. Mis padres vinieron a verme el fin de semana pasado. Fue insoportable. Se sentaron allí, con sus caras largas y preocupadas, y me hablaron de progreso y mejoría. No me preguntaron por mi dolor, por la traición de Ethan. En cambio, me contaron que él les llama cada 2 días para preguntar cómo estoy. ¡Qué hipócrita! Llama a mis padres para mantener su fachada de hombre bueno y preocupado, pero no tiene el valor de enfrentarse a mí, de mirarme a los ojos después de lo que hizo. Mi propia madre me dijo que lo que hizo Ethan fue un acto de amor. Casi me río en su cara. Están todos en su contra, envenenados por su versión de los hechos. He intentado escribirle cartas a Ethan. He llenado páginas y páginas explicándole mi dolor, recordándole los buenos tiempos, suplicándole que entre en razón y venga a sacarme de aquí. Le doy las cartas a las enfermeras, pero tengo la terrible sospecha de que nunca salen de este edificio. Probablemente se las entregan a mi doctora para que las analice en nuestra próxima sesión, buscando más síntomas de mi supuesta enfermedad. Siento que grito en un vacío, y nadie me escucha. La injusticia de todo esto me carcome por dentro. El mundo sigue girando ahí fuera, y él está libre, probablemente ya dejándose consolar por Brenda, mientras yo estoy aquí, prisionera por un crimen que no cometí. El único crimen fue amar sin límites, sin miedo. Y en este mundo mediocre,
eso es aparentemente la ofensa más grande de todas. Pero no me rendiré. Mi amor es más fuerte que estas paredes, y encontraré la manera de hacerle entender. Me deben eso. Él me debe eso. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. OP, tus padres y Ethan están preocupados por ti. Que él llame para saber cómo estás demuestra que se preocupa profundamente, aunque sepa que no puede estar cerca de ti por su propia seguridad y por tu recuperación. El hecho de que tu madre, tu propia madre, llame a su acción un acto de amor, debería ser una llamada de atención monumental para ti. Por favor, intenta escuchar a la doctora Alarcón. Respuesta de la OP. Por su propia seguridad. ¿Seguridad de qué? De que lo ame demasiado. Es una excusa patética. Y mi madre está confundida, está asustada. Ethan es muy bueno manipulando a la gente, haciéndose la víctima. Siempre lo ha sido. Está interpretando el papel del novio mártir a la perfección, y mis padres se lo están creyendo todo. No es una llamada de atención, es una prueba de lo aislada que estoy en mi propia verdad. Usuario, Anónimo 5. Las cartas que no se envían. OP, eso es un procedimiento estándar en muchos centros. No es una conspiración para silenciarte, es parte del tratamiento para ayudarte a romper el ciclo obsesivo y concentrarte en ti misma. Están tratando de darte espacio para sanar, lejos del objeto de tu fijación. En lugar de luchar contra ellos, ¿por qué no intentas, solo por un día, trabajar con ellos? Respuesta de la OP. ¿Romper el ciclo? Quieren romper mi espíritu. Quieren que olvide a Ethan, que admita que mi amor es una fijación. No lo haré. Mi amor por él es lo más real que tengo. Quitarme eso sería matarme. Esas cartas son mi conexión con él, y me las están robando. No es terapia, es censura. Usuario Anónimo 6. El único crimen fue amar sin límites, sin miedo. Esta frase es muy reveladora. El amor sí tiene límites. Tiene que tenerlos. Los límites se llaman respeto, espacio personal, y no destruir la propiedad de alguien ni aterrorizarlo en su lugar de trabajo. El amor sin límites no es romántico, es aterrador. Respuesta de la OP. Esos son los límites que impone la gente que nunca ha sentido nada de verdad. El amor real, el amor épico, no entiende de espacio personal o propiedad. Es una fusión de dos almas. Nosotros éramos eso. Y tú, con tu visión pequeña y segura del amor, nunca podrías entenderlo. Por eso no te culpo, solo te compadezco. Actualización final. Hoy ha sido el fin de todo. Después de 6 semanas aquí, la doctora Alarcón me dijo que tenía una visita. Una visita terapéutica. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que era él. Sabía que finalmente había entrado en razón. Pasé 1 hora arreglándome, intentando parecer yo misma, la chica de la que se enamoró, y no la pálida prisionera en la que me han convertido. Cuando me llevaron a la sala de visitas, él estaba allí. Ethan. Pero no estaba solo. La doctora Alarcón estaba sentada a su lado. Una celadora. Se veía más delgado, y había ojeras bajo sus ojos. Mi corazón se encogió. Estaba sufriendo tanto como yo. Me senté frente a ellos, y por un momento, solo lo miré, bebiendo de su presencia. Pero él no me sostuvo la mirada. Miraba sus manos, la mesa, a cualquier sitio menos a mis ojos. La doctora empezó a hablar, con su tono monótono, sobre la importancia de la claridad y el cierre. Entonces, le dio la palabra a Ethan. Y él habló. Su voz era suave, pero cada palabra fue un martillazo en mi alma. Me dijo que había venido a despedirse. Dijo que lo que sentía por mí se había transformado en miedo hacía mucho tiempo, y que no podía seguir viviendo así. Me dijo que esperaba, desde el fondo de su corazón, que yo mejorara, que encontrara la paz, pero que no podía ser parte de mi vida nunca más. Dijo que se iba a mudar a otra ciudad para empezar de nuevo. No había duda en su voz, no había un rastro de amor, solo una resolución fría y definitiva. Me quedé sentada, en silencio, mientras el mundo que había construido a su alrededor se derrumbaba en polvo. No lloré, no grité, simplemente sentí un vacío inmenso abrirse dentro de mí. Él se levantó, me dio una última mirada llena de lástima, esa emoción insultante, y se fue. La doctora Alarcón intentó hablarme, pero yo no la escuchaba. Mi gran historia de amor no terminó con un beso apasionado, sino con una cita médica supervisada. Con un despido clínico. Así que aquí estoy, de vuelta en mi habitación blanca. Pero algo ha cambiado. La esperanza, esa cosa terca y estúpida, finalmente ha muerto. Ya no espero que venga a rescatarme. Ya no sueño con nuestro reencuentro. Ahora, entiendo. El mundo no está hecho para amores como el mío. Es demasiado frágil, demasiado cobarde. Él no era mi príncipe,
era solo otro hombre débil que huyó de una emoción demasiado grande para él. No estoy enferma. Simplemente amé a la persona equivocada en el universo equivocado. Y esa es la tragedia final. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 1. Esto es increíblemente triste, OP. Pero fue lo más valiente y necesario que Ethan podía hacer, tanto por él como por ti. Este cierre, por doloroso que sea, es tu verdadera oportunidad para empezar a sanar. Ahora ya no tienes que esperar por él. Ahora puedes concentrarte en ti. Le deseo lo mejor a Ethan en su nueva vida, se lo ha ganado. Respuesta de la OP. No llames a la cobardía, valentía. Él no me dio un cierre, me ejecutó. Y no necesito sanar de él. Necesitaba que él estuviera a la altura de nuestro amor, y fracasó. Eso es todo. Usuario Anónimo 7. El hecho de que tuviera que traer a tu doctora y mudarse de ciudad te dice todo lo que necesitas saber sobre el nivel de terror que sentía. OP, esto no es el final de una historia de amor. Es el final de una pesadilla para él. Espero que algún día puedas ver el inmenso regalo que te ha dado, la oportunidad de recuperar tu propia vida, libre de esta obsesión. Respuesta de la OP. ¿Un regalo? Me arrancó el corazón y me lo mostró antes de tirarlo a la basura. Y vosotros lo aplaudís. Es fascinante. Usuario, Anónimo 8. He seguido tu historia desde el principio. Sinceramente, creo que este es el mejor resultado posible. Duele ahora, pero este es el punto de inflexión. Sin él como foco, quizás puedas empezar a escuchar a tus médicos y a tus padres. Quizás puedas encontrar la felicidad dentro de ti misma, en lugar de buscarla en otra persona. Te deseo paz, de verdad. Respuesta de la OP. Paz. Es una palabra tan pequeña y gris. Yo no quería paz. Yo quería un incendio. Supongo que al final me he quemado sola. Gracias por nada.